Bueno, vamos a hablar de la situación que se vive en África porque Mundo Negro ha hecho un anuario especial en el que recoge todos esos datos, la situación por la que atraviesan todos esos países, con un especial énfasis en la situación de los jóvenes, cómo les está afectando ese contexto económico-social. Un dato llamativo de este número: para el 2030 se espera que los africanos por debajo de los 35 años represente el 75% de la población total del continente. Bueno, pues esta es esa publicación especial y ya está con nosotros el redactor jefe precisamente de Mundo Negro, Javier Fariñas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un análisis, una radiografía espectacular de todos esos países del continente africano y este año habéis puesto el énfasis, decíamos, en los jóvenes. ¿Cómo están los jóvenes en África? Claro, la generalización sería absurdo, sí, ¿no? Pero por cada uno de esos... Pero sí que podemos decir que esa juventud, dabas algunos datos de lo que puede pasar dentro de 5 años, siempre hablamos de prospecciones, pero sí que es verdad que cerca del 35-38% de la población actual del continente tiene menos de 14 años. Entonces, ¿qué significa eso? Evidentemente unos retos tremendos, tanto en lo político como en lo económico, en lo social, en lo sanitario. Evidentemente estamos ante un continente pujante, el continente de mayor crecimiento demográfico en todo el planeta, y eso supone retos que deberán abordar las clases dirigentes, deberá abordar la sociedad civil, que también es muy representativa y tiene un papel fundamental en los últimos años. Por tanto, yo creo que lo que plantea la juventud es mucha ilusión, ilusión de cambio, ilusión de modificación de líneas de acción que han sido, no diría erróneas, pero sí que a lo mejor no han incidido demasiado en el beneficio de la sociedad. Bueno, pues yo creo que es una realidad muy positiva o muy esperanzadora, al menos para el continente y para el mundo. Porque esa fuerza de los jóvenes, esas aspiraciones a ser grandes, es también la que está contribuyendo, imagino, ¿no?, a solucionar también muchos de los problemas y a tirar para adelante en muchos países complicados. Claro, yo pienso o hago, bueno, muchas veces a lo mejor es errónea la comparativa entre Europa y el continente, la edad media. Que la edad media del continente son 20-21 años, más o menos, y por ejemplo en España me parece que estamos en 42-43, por tanto casi el doble. Entonces, mientras nosotros miramos hacia nuestro futuro, nuestras jubilaciones y nuestras seguridades, ellos miran hacia una vida por vivir. Por tanto, es mucho más esperanzada, más pujante y más valiente la mirada de un continente que está empezando a salir a la vida adulta. Es decir, que en los próximos 5 o 10 años, en las elecciones que haya en los 54 países africanos, se van a incorporar millones y millones de jóvenes como ciudadanos plenos que van a ejercitar su derecho al voto, van a tener capacidad de decisión, van a salir de las universidades, de las formaciones profesionales, se van a incorporar a la vida adulta, ¿no? Entonces, mientras nosotros buscamos seguridades, ellos buscan la pujanza del vivir, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es relevante que estamos ante un continente que va a tener mucho que decir dentro de sus propios países, pero también fuera. Es decir, que ¿por qué llegan miles o millones de jóvenes a todos los lugares del planeta procedentes del continente africano? Porque tienen ganas de vivir, de sobrevivir, de subsistir a conflictos y guerras y demás, pero también a desarrollar vidas y a aportar fuera de su propio territorio. María José. ¿Cuáles son ahora mismo? Porque efectivamente, o sea, me venían a la mente dos cosas. Uno, que esto evidentemente pues también tiene un reflejo en la Iglesia, cuando todo se muere, todo el mundo, habrá un papa negro, habrá un papa negro, y decía, bueno, en unos años lo raro será que haya un papa blanco, ¿sabes? O sea, que porque al final la Iglesia donde está creciendo es en Asia y en África, ¿no? Pero sí que me gustaría saber vamos a decir, qué problemas se mantienen y qué retos o qué esperanzas vemos en el continente africano. Bueno, en el continente africano, sí que eso sería decir, bueno, ¿cuántos programas, Raquel, tenemos la televisión? ¿No? Pero bueno, que sigue acotando, por ejemplo, en lo político, un gran reto es la diferencia generacional entre los gobernantes y los gobernados. Que sí que podemos hablar de países como Guinea Ecuatorial, podemos hablar de Camerún o podemos hablar de Uganda, donde hay presidentes muy longevos en cuanto a su edad, están en la barrera de los 80 años más o menos, y que llevan muchísimo tiempo en el mando, en el poder, ¿no? Entonces, esa longevidad y esa edad biológica de los presidentes difiere mucho de la media de los votantes de esos países. Entonces, hay una diferencia conceptual sobre la vida, sobre el uso de las redes, sobre la forma de abordar la vida pública, porque me parece que eso es un gran reto. En lo económico podríamos hablar del peso de la deuda. Si hablamos de países africanos altamente endeudados,
el pago de esa deuda que va a condicionar y mucho las políticas económicas de los países del continente, estamos generalizando, ¿no? Sí. Va a condicionar evidentemente las políticas públicas de sanidad, de educación o de infraestructuras, por ejemplo. Y en lo religioso, yo creo que ya no podemos hablar de un boom de vocaciones, porque quizá eso empieza también un poco a normalizarse, o comparado con Europa Occidental es una maravilla, sí, pero desde luego no es el África de hace 20 años o de 15 años, quiere decir que eso, digamos que se va modulando también, pero estamos hablando de congregaciones y de iglesias que tienen que trabajar mucho, por ejemplo, el tema de la vocación, que es decir, para cuidar la vocación, quien llega con deseo de ser sacerdote, ser religioso, y quien desea simplemente formarse y prosperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos temas la Iglesia tiene mucho que decir, y la juventud social y eclesial pues va a tener un papel fundamental. Javier, una iglesia, la africana, joven, con pujanza, pero ¿qué necesitan esos jóvenes, ¿no?, que acaban llegando a Europa? ¿Qué necesitan de Occidente para que se haga realidad ese derecho a no emigrar, ¿no?, del que también hablaba el Papa Francisco, el mensaje para las jornadas de... Nos queda un minutito. Javier, responde a lo de Rubén, perdona. El derecho a emigrar, y me parece que una política de, no digo de puertas abiertas, pero sí mucho más receptiva. Me parece que si criminalizamos y si fijamos y nada más que pretendemos cerrar fronteras, hacemos un flaco favor a los africanos que quieren venir y también a Occidente. Bueno, pues en Mundo Negro todos los datos, todo ese análisis. Muchísimas gracias, Javier Fariñas, por haberlo realizado y por estar con nosotros. Un placer encontrarnos de nuevo. Igualmente.